si comenzamos. Genial. Ahí. Bueno, buenos días, yo soy Loli Figueroa y quería darle la bienvenida a este nuevo sábado de USPED. Darle la bienvenida también a todos nuestros compañeros de Latinoamérica que nos acompañan cada sábado. Este sábado, como vieron en todas las publicaciones, vamos a estar hablando de repercusión del DAP y ecografía multisistémica, a cargo de Eduardo Tomás Alvarado. Él, les cuento un poco, es pediatra con especialidad en cardiología pediátrica, egresado del Centro Médico Nacional de la Raza, diplomado en imagen cardíaca no invasiva y pruebas funcionales en cardiología pediátrica. Así como también es profesor asociado a la Red de Latinoamérica de Pediatría y Neonatología. Bueno, con todo esto los dejo con él para que nos pueda deleitar con esta presentación. Sin más palabras, te damos la palabra a vos, Eduardo. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias a USPED por la oportunidad, por la invitación, y también gracias a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo el día de hoy para que podamos hablar un poco sobre el conducto arterioso y sobre todo sobre la repercusión y cómo detectarla. Tenemos entonces, vamos a comenzar. De lleno a lo que venimos, que es precisamente la evaluación por ultrasonido, el ecocardiograma, que es por excelencia el método diagnóstico muchas veces. Estas imágenes que les pongo aquí, muy probablemente vamos a tener aquí algunas personas que apenas están iniciando en lo que es este mundo de la ecocardiografía, de la imagen cardíaca, y tal vez no están tan acostumbrados a ver todavía los cortes ni las vistas. Seguramente también tendremos otros colegas expertos que ya manejan y que ya día a día realizan cada una de estas imágenes. Y definitivamente esto que observamos aquí es una vista que todos conocemos como un eje corto paraesternal, que es una de las vistas donde, hablando del conducto arterioso, es donde mejor le podemos evaluar y donde mejor se puede observar. ¿Y por qué decidí poner o iniciar la plática con estas imágenes? Porque definitivamente una vez que realizas un adiestramiento o ya que tienes la experiencia de realizar ecocardiografía, sabes que este paciente tiene un conducto arterioso. Es decir, esa no es la pregunta, ese no es el objetivo de la charla de hoy. Creo que al final de todo vamos a coincidir en que no hay duda alguna de que este paciente tiene este flujo que es diastólico, que es en la rama pulmonar y que tiene un conducto arterioso. Por eso, tal vez precisamente en la evaluación que vamos a ver el día de hoy, no nos vamos a enfocar en cómo diagnosticar un conducto arterioso o en qué vista se observa mejor, sino que realmente nos vamos a enfocar un poco en esa evaluación hemodinámica. Y tal vez ustedes dirán, ¿y por qué elegimos el conducto arterioso? Realmente pudimos haber elegido muchas de las patologías. A lo que voy es que hoy nos vamos a enfocar precisamente en lo que es el ecocardiograma funcional, en esa evaluación de nuestro paciente con una cardiopatía, y van a ver que muchas de las cuestiones que vamos a repasar el día de hoy pueden ser utilizadas en diversas patologías, en un paciente en estado crítico, en un paciente hospitalizado, en un paciente en consulta, no solo en aquellos que tengan un conducto arterioso. Claro, habrá algunas mediciones y algunas cosas que pues exclusivamente en los pacientes con conducto arterioso, por ejemplo, la medición o por ejemplo el determinar el tipo, etcétera, pues solamente se puedan hacer con un paciente que tiene el conducto arterioso. Como les decía, entonces en estas imágenes observamos la manera en que veríamos un conducto arterioso en un eje corto en un ultrasonido. La siguiente pregunta es, ¿no es lo mismo evaluar a un paciente prematuro en una unidad de cuidados intensivos neonatales, tal vez con otras patologías asociadas, a un paciente pediátrico que te llega a la consulta o que está hospitalizado y que el protocolo o que el tamizaje nos ha llevado a ver que ese paciente tiene o sospecha o diagnóstico de un conducto arterioso? Entonces, la primera pregunta o la primera invitación para todos nosotros, que tal vez habrá algunos de ustedes que tienen mucha más experiencia con pacientes neonatos o con pacientes lactantes, o obviamente muchos de ustedes que están en terapias intensivas, tal vez sea más al paciente ya más grande, escolar, preescolar, lo que tengan en sus unidades de cuidados intensivos. Entonces,
definitivamente, entre más pequeño sea el paciente, entre la semana de gestación a la que nació sea más pequeña, será mayor la incidencia de un conducto arterioso. Se llega a decir que en pacientes incluso menores de 32 semanas de gestación, la incidencia puede llegar a estar hasta en un 70%. Es decir, 70% de nuestros pacientes pueden tener un conducto arterioso si tienen el antecedente de ser prematuros. Pero obviamente, también si evaluamos a pacientes ya pediátricos o escolares, muchas veces la repercusión no va a ser tan importante, es decir, es mejor tolerada. La mejor prueba pues es que ya tiene 6 años, 8 años, 10 años, es decir, ese corazón ya toleró un conducto arterioso que tal vez no le está dando una repercusión. Entonces también algunas de las cosas que vamos a tratar hoy las vamos a enfocar a esos pacientes neonatos o por lo menos en sus primeros meses de vida a quienes definitivamente va a afectar más el conducto arterioso. Una vez que ya sabemos que el paciente tiene un conducto arterioso o que por lo menos lo estamos sospechando, es bien importante esto. No se trata de decir que es súper fácil desde el punto de vista ecocardiográfico el detectar un conducto arterioso, pero es relativamente sencillo, como lo decíamos en la primera diapositiva, determinar, sí, ese paciente tiene un conducto arterioso. Lo importante ahora entonces es determinar si ese conducto arterioso tiene criterios o tiene una repercusión hemodinámica en mi paciente. Y definitivamente ahí viene el gran problema. No es lo mismo determinar si el paciente tiene un conducto arterioso. Tampoco es igual de fácil y tampoco va a ser algo rutinario determinar si ya lo tiene y le está causando una significancia hemodinámica. Y es precisamente a eso a lo que nos vamos a enfocar hoy, a tratar de detectar si ese paciente tiene esa significancia, tiene esa alteración hemodinámica, o podemos tener un tratamiento expectante, o podemos tener un tratamiento solamente médico, o tal vez es necesario que llamemos al cirujano y que se realice hoy mismo una ligadura, un cierre de conducto arterioso. Como les decía, realmente tal vez el título de la charla o a lo que nos vamos a enfocar o lo que nos va a servir no solo con el conducto arterioso, sino con múltiples de las patologías cardiovasculares en pediatría es el ecofuncional. Una parte importante del ecofuncional es que nos va a dar información fisiopatológica en tiempo real del paciente. Es decir, que sumado al contexto clínico, a la exploración, a los datos que ya tenemos en ese paciente, el objetivo principal del ecofuncional va a ser decirme si esa patología que yo ya detecté o esa patología que yo estoy sospechando tiene una repercusión o tiene realmente en este momento un por qué cambiar mi manejo o por qué pensar en la cirugía. Recordemos esto también, diagnosticar una cardiopatía congénita estructural no es sinónimo de ya, se tiene que operar y es la única solución que existe. Muchas veces caemos en ese error y no es así. Tenemos que dirigir precisamente la evaluación que estamos realizando a un problema clínico concreto. Quiere decir que vamos a realizar este ecofuncional para tratar de determinar en una sola cosa, podríamos decirlo incluso, qué queremos saber de esto. Y algo que también les ponemos ahí en el cuadrito, hace falta mucho la difusión y por eso la importancia de estos cursos, la importancia de que hoy estén aquí, ya que estos programas de formación deben de ser difundidos y debemos permitir que no solo el cardiólogo pediatra haga ecocardiograma, sino que también el intensivista, el urgenciólogo, el neonatólogo, el anestesiólogo, el pediatra general realicen ecofuncional, realicen una aproximación rápida a las estructuras y determinen si su manejo debe de tener un cambio o debe de seguir normal como sigue hasta este momento. Hablando de la ecografía funcional, tenemos que esta evaluación debe de ser un tiempo menor y un tiempo o un estudio dirigido. Es decir, nuevamente, no nos tenemos que enfocar en sacar todas las medidas existentes, porque les recuerdo que un estudio de ecocardiografía completo puede llevar desde 45 minutos hasta 1 hora y media para un solo paciente. Pero eso es cuando le estamos dando el seguimiento, cuando estamos evaluando todas las características de este conducto arterioso, cuando queremos saber
el tipo, el tamaño, queremos saber también tal vez cuál es la cirugía apropiada, si debe de cerrarse por hemodinamia, si debe de cerrarse por cirugía, etcétera. En cambio, cuando nos enfocamos precisamente en ecografía funcional, debemos de tener claros los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de mi ecografía funcional? En primera, ver que está presente el conducto arterioso. Después que ya sabemos que está presente, valorar su cortocircuito, determinar rápidamente la función del miocardio en estos momentos para mi paciente y evaluar la respuesta al tratamiento. Muchas veces olvidamos que también es funcional o que precisamente se puede dirigir al tratamiento que ya estamos dando, el volver a reevaluar a mi paciente y entonces determinar si estoy llevando una pauta adecuada o debo de cambiar. En pocas palabras, los tres modos o los modos en ecocardiografía que nos van a ser útiles para esta evaluación van a ser el ya de cajón bidimensional o 2D. El modo M va a ser de mucha utilidad, como lo verán más adelante. Y por supuesto, no podemos olvidar lo que sería el Doppler, tanto pulsado como continuo, como Doppler color. E incluso, pues también de repente ya también se llega a utilizar lo que es el tisular. Iniciando con la evaluación de nuestro paciente, lo primero que tenemos que ver una vez que ponemos el transductor en el pecho del paciente es las cavidades, el predominio de ellas. Si ya empieza a haber una repercusión que pudiéramos incluso decir es ya macroscópica, es ya muy obvia en el paciente. El conducto arterioso nos va a llevar a que haya un predominio importante de las cavidades izquierdas en un inicio. Recordemos que si esto sigue progresando hacia una hipertensión pulmonar, entonces tendremos otros datos. Pero les recuerdo nuevamente, el objetivo de esto inicialmente en la evaluación del conducto arterioso casi siempre se va a tratar de un paciente de reciente diagnóstico, un paciente con falla cardíaca aguda. Sí, puede tener como problema la hipertensión pulmonar, pero definitivamente el problema de hipertensión pulmonar se va a ir presentando conforme vaya avanzando el tiempo. Muchos de ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Bueno, eso definitivamente tiene que ser entonces una entidad totalmente aparte porque estaría sumada al conducto arterioso. Es decir, el conducto arterioso no es el culpable en estos momentos de la hipertensión pulmonar persistente. Se pueden acompañar, pueden coexistir juntos, claro que sí, y deberán de recibir su tratamiento cada uno de ellos, pero no debemos de confundir el origen de uno o el origen fisiopatológico de otro. En esta imagen, como les muestro, observamos precisamente el predominio ya de las cavidades izquierdas y en cuanto a función, en cuanto a contracción, a movilidad, pues observamos todavía una movilidad adecuada. Esto es bien importante. Tenemos que evaluar el ventrículo que se contraiga de una manera homogénea y que además de contraerse, el espesor de sus paredes aumente. Recuerden, eso es algo que también actualmente ya en estudios posteriores o más avanzados se sigue estudiando, que es precisamente el acortamiento de las fibras. Pero las fibras al acortarse también se ensanchan. Entonces debemos de ver estos movimientos que sean homogéneos, que sean en todas las regiones de ambos ventrículos, y eso es ya la primera de las evaluaciones que yo debo de realizar y la primera forma en la que yo digo, sí, sí tiene una función adecuada, por lo menos cualitativamente. Siguiendo, podríamos decirlo en un orden, aunque también, como lo veremos al final, el orden de los factores no va a alterar el producto final, que es la evaluación hemodinámica de nuestro paciente. Nos vamos a enfocar mucho en la evaluación hemodinámica, en la repercusión. Y si recordamos que el conducto arterioso lo que hace es conectar la circulación sistémica con la circulación pulmonar, entonces debemos de tomar en cuenta todos estos datos ecocardiográficos que nos hablan de esta relación. Uno de ellos es precisamente la relación aurícula izquierda-aorta. Si observan aquí en esta imagen tenemos nuestro modo M. Nuestro modo M nos dice precisamente que tenemos que colocarnos a nivel de la válvula aórtica y atravesando también perpendicularmente nuestra aurícula izquierda. ¿Por qué es importante esta medición o de qué nos habla? Pues nos habla indirectamente o más bien dicho correlacionadamente de los flujos, tanto del sistémico como del pulmonar. Teóricamente deberíamos de decir que todo lo que llega a la aurícula izquierda
debe de salir después por la aorta, pero en patologías donde el flujo pulmonar está muy aumentado, definitivamente el poder capacitante de la aurícula me va a permitir que la aurícula se dilate, que tenga mayor volumen y no estrictamente que todo eso salga a través de la aorta. Entonces, si realizamos esta medición en un eje largo paraesternal con modo M y medimos el diámetro del anillo, en este caso el anillo aórtico, y después medimos el diámetro mayor de nuestra aurícula izquierda y hacemos una división, entonces podríamos tener que si hay una relación mayor de 1.4 a 1, estaríamos ya ante una repercusión, por lo menos a un hiperflujo, por lo menos a un aumento de esa precarga que está llegando a la aurícula izquierda y por lo tanto que tendrá que salir en algún momento por la aorta. Entonces, esto es una de las primeras mediciones y recuerden muy bien esa cifra. Si tenemos ya más de 1.4, es decir, si la aurícula izquierda es más de 1.4 veces mayor que la aorta, tenemos ya ahí una sobrecarga del lado izquierdo, por lo tanto, una sobrecarga que está causando mi conducto arterioso. Como les decía, esta medición, pues sí, definitivamente es exclusiva del conducto arterioso. Tal vez no nos va a ayudar en otras patologías, como puede ser la relación de aurícula izquierda-aorta, que puede ser útil, por ejemplo, también en una comunicación interventricular. En este caso, el tamaño del ductus, perdón, tenemos que es a través de una vista que también muchas veces no está muy difundida, que es conocida precisamente como la vista ductal, que hablamos es una vista paraesternal alta. Esto es para ver precisamente todo el tracto de salida, la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y de ahí observar cómo llega desde la aorta mi conducto arterioso hacia lo que sería mi tronco o mi rama izquierda de la arteria pulmonar. Estamos acostumbrados a hacer este corte, el eje largo paraesternal, digamos un poco más abajo. Si nosotros subimos nuestro transductor, casi haciendo algo que fuera supraesternal, obtendríamos precisamente la vista ductal. Aquí les pongo una vista ductal normal, es decir, aquí no observamos el conducto arterioso. Ese pequeño retorno o esa pequeña flujo diastólico que observamos es una leve insuficiencia pulmonar. Sin embargo, donde deberíamos de observar es como en la imagen que ustedes observan en azul, la llegada del conducto arterioso a la rama izquierda de la pulmonar y esta, se dice, es la vista correcta para hacer la medición de la parte más estrecha de mi conducto arterioso. Y entonces, a partir de ahí, empezar a hacer mediciones, a hacer correlaciones y a determinar qué tanto me está afectando este conducto arterioso. Hablando del tamaño que ya medimos en esta vista ductal, que se podría decir también puede ser un eje paraesternal alto, vamos a tener el diámetro absoluto del conducto. Hablando del diámetro absoluto, podemos ya dividirlo en menores de 1.5 en pequeños, en casi insignificantes conductitos que no me van a traer ningún problema. Pero en cambio, los que ya vamos de 1.5 a 2, y fíjense, aquí es donde nuevamente les recuerdo, estas mediciones van muy dirigidas a neonatos. Es decir, si me llega a mí un escolar a la terapia intensiva por cualquier otra causa y de repente le diagnostico un conducto arterioso que le mide 2 milímetros, pues no lo voy a catalogar como moderado. No es lo mismo que ese paciente de 8 o 10 años le mida un conducto 2 milímetros a un neonatito de 3 kilos y medio que igualmente le mide 2 milímetros. La repercusión definitivamente va a ser mayor en el neonato. Y más de 2 milímetros pues se considera ya grande, sobre todo en pacientes prematuros, en pacientes de bajo peso, en lactantes, en este tipo. Y de ahí surge precisamente que se hiciera una división o se hiciera una relación en donde dijimos vamos a relacionar la medida del conducto arterioso con los kilos que pesa mi paciente. Entonces, cuando yo hago una división de lo que mide el conducto arterioso, sean 3, sean 4, sean 5 milímetros, y lo divido entre el peso del paciente,
aquel conducto que me va a estar dando una repercusión, aquel conducto que sí es muy importante, será el que nuevamente me da una relación de 1.4 milímetros por kilo. Y por último, una de las relaciones que también son muy importantes es cuando yo mido la parte más estrecha del conducto arterioso y aparte mido mi rama izquierda. Vuelvo a hacer la división. Si esta división es menor a 0.5, pues quiere decir que el conducto es un conducto pequeño, un conducto que muy probablemente no va a traer una repercusión. En cambio, si el conducto es mayor a 1, es decir, tiene un diámetro mayor que mi rama izquierda, pues es definitivo que me va a traer una repercusión mucho más importante. Tan solo por analogía y por deducción, si imagínense, si el conducto arterioso ya mide más que mi rama pulmonar, imagínense la cantidad de flujo que le está llegando a esa pulmonar. Entonces, esas mediciones son importantes y como les digo, no se vayan con un valor absoluto. Es decir, no se vayan solamente con cuánto midió, sino relaciónenlo ya sea con el peso, ya sea con la rama izquierda, hagan esa correlación y vayan como que obteniendo todos estos puntos para sumar al final si este paciente o no tiene una repercusión. Por conveniencia, lo que les pongo aquí es para que también sepamos al momento de los reportes de ecocardiograma. Muchas veces pasa, ¿no? Que vemos alguna reporte de un colega o que muchas veces no nos ponemos de acuerdo en cómo reportarlo y es muy importante que sepamos la boca pulmonar, cuánto es lo que mide, porque al final puede tener una boca aórtica muy grande, pero si se estrecha en la llegada de la rama izquierda, entonces puede ser que le esté dando mucho menos repercusión de lo que pensamos. Por lo tanto, pues como les digo, por convención, se dice que se debe de poner la boca pulmonar, después la medida de la boca aórtica y después el largo del conducto arterioso. Y por lo tanto, la medida que más nos importa es la de la boca pulmonar. Es la primera medida que aparece en los reportes de ecocardiograma. Después de la medición, ahora sí que ya sabemos que sí hay un conducto arterioso, que ya tenemos la noción de cuánto mide y que ya desde ahí nos puede estar avisando que me está dando una repercusión, vamos a tener algunas mediciones que son muy utilizadas, de hecho que son las más conocidas, pero que también poco a poco empiezan a quedar en desuso porque no me hablan realmente del todo, sino solamente me dicen datos muy, muy específicos o muy, muy directos. Hablando de la función sistólica y diastólica del corazón, vamos a tener en primer lugar la FEBI y la FAC, que de hecho ahora ya también ya hay mucha literatura que nos habla de que a veces la FAC es un poquito hasta mejor para determinar la función cardíaca que la misma FEBI, y la FEBI, como les digo, ya está quedando un poco en desuso por todas las demás métodos que ahorita vamos a seguir viendo que ya existen, pero aún así les doy yo, lo pueden sacar ustedes por Simpson, por modo M, por el método que ustedes deseen. Aquí están las fórmulas para sacarlo, porque aquí también nos encontramos ante algo. Tal vez no en todas las unidades tenemos un ecocardiograma que me saca todas las funciones y todas las mediciones de manera automática. Entonces, yo puedo tener un ultrasonido así en mi unidad o en mi hospital sin ningún software cardíaco. Y si yo sé cómo obtener estas mediciones, por ejemplo, para obtener la FEBI y la FAC, que solamente necesito los diámetros diastólicos y los diámetros sistólicos del ventrículo izquierdo, y aquí al final, en la última columna, les pongo precisamente la fórmula para que hagamos esa división y obtengamos nosotros de manera manual, podríamos decirlo así, la FEBI y la FAC sin esperar que el aparato nos dé el resultado. Hablando ahora del ventrículo derecho, uno de los parámetros muy importantes y que más se ha utilizado precisamente es la excursión sistólica del anillo tricuspidio, conocido como TAPSE, en donde vamos a utilizar también el modo M. Entonces, si ustedes se fijan, el modo M es muchísimo más útil de lo que parecería para determinar la función de mi corazón. Y este se obtiene en una apical 4 cámaras. Aquí les dejo para que también ustedes puedan checar después lo que son los valores normales, tanto de TAPSE, que sería del lado derecho de la tricúspide, como de MAPSE. Si hacemos la misma medición con modo M desde el lado izquierdo, en donde encontramos a la mitral, entonces tendríamos también los valores normales de MAPSE. Se los dejo tanto por edad, que serían los primeros cuadros,
en donde dependiendo de la edad de mi paciente, pues podrá oscilar, como ustedes ven por ahí, entre 9, 15, 20, incluso ya acercándose más a los adultos, como también por superficie corporal, que es nuevamente lo que les digo, no se casen, no se queden con una sola medición, no sean absolutistas, podríamos llamarlo de alguna manera, es decir, corroboren, vean si esa medida realmente tiene una repercusión, vean si eso se correlaciona con las otras medidas que ya hemos sacado. La evaluación funcional, el ecofuncional también es hasta cierto punto muy de la mano, va una medida con la que sigue, es decir, es difícil que si en 2 medidas te ha dado que tiene disfunción el paciente, muy probablemente en todas las demás que saques te va a seguir dando que tiene disfunción, es decir, no debe de haber heterogenicidad en cuanto a esos valores. Al contrario, si hacemos una adecuada evaluación, debería de precisamente ser tanto en alguna medición para ver la función derecha como tanto la izquierda. Recuerden esto, que también en el neonato o en los pacientes pequeños la interdependencia ventricular pues ocurre. Es decir, que si el izquierdo disfunciona, el derecho también lo va a hacer, y al revés, si el derecho está disfuncionando, el ventrículo izquierdo también se va a ver afectado. Entonces, háganlo también por superficie corporal, no solamente por edad, sino que volvemos a lo mismo, entre más pequeño sea su paciente, seguramente mayor repercusión va a estar dando, pero también tenemos que ser un poco permisivos de que las medidas no son las mismas, repito, en un paciente pretérmino que en un paciente ya de 8 meses que nació a término y que aparte fue macrosómico, ¿no? Entonces todo eso siempre es bien importante que lo realicen. Si yo tuviera que elegir una sola diapositiva de toda la presentación del día de hoy, que fuera representativa, que fuera importante y a la cual, bueno, de hecho a la cual ya le hemos dado difusión, pero que yo quisiera seguir dando difusión, es definitivamente esta. El Doppler, el flujo Doppler del conducto arterioso en el eje corto, que era la primera imagen que yo les mostraba, definitivamente da muchísima más información de lo que pensaríamos. Aquí lo que observamos es precisamente este flujo llegando a la rama izquierda de la arteria pulmonar, pero se ha catalogado en distintas clases y dependiendo de la clase que nosotros tengamos, nos va a orientar ya si ese paciente tiene altas posibilidades de que cierre ese conducto arterioso de manera espontánea, o al contrario, si ya empieza a haber una repercusión y por lo tanto tiene, en primera, altas posibilidades de que clínicamente siga empeorando el paciente, en segunda, de que ese conducto arterioso no cierre por sí solo, incluso que no cierre si damos manejo farmacológico, y entonces sería un resumen muy bueno para determinar la repercusión hemodinámica del conducto arterioso. Veámoslo en un ejemplo. Estas imágenes que les pongo aquí no se observa de todo bien, pero ahí la letrita abajo A, B, C, D, E nos marca precisamente que los patrones B y los patrones, más bien el patrón B y el patrón C, son aquellos que tenemos que tener cuidado. Son aquellos patrones por flujo Doppler del conducto arterioso que me indican que hay un problema. En cambio, los demás, pues nos pueden estar diciendo, por ejemplo, el patrón A, que hay una hipertensión pulmonar en el recién nacido que puede ser fisiológica porque sus resistencias pulmonares todavía no bajan. Entonces, ese patrón yo lo puedo encontrar en un recién nacido y decir, bueno, le voy a dar chance. Es más, tal vez ni manejo médico requiera. El más común que vamos a encontrar sería el D, que es un flujo continuo que nos habla precisamente de que está esa llegada tanto en sístole como en diástole hacia la rama, pero que muchas veces nos habla de que fisiológicamente pudiera tener altas posibilidades de cierre. Vean este ejemplo. Si ustedes observan, colocamos nuestra muestra volumen en el eje corto, dirigiéndolo hacia la rama izquierda, esperando recibir el flujo Doppler del conducto arterioso, y entonces vemos ese flujo continuo, tanto en sístole como en diástole, que además, como medimos ahí, pueden observar en la imagen, tiene un gradiente de 100. El conducto arterioso es una de las patologías donde el gradiente no se relaciona con la gravedad. Al contrario,
Entre mayor gradiente tengamos, muchísimas más posibilidades tenemos de que cierre. En primera, porque nos habla de que hay una presión pulmonar menor o disminuida, o por lo menos normal, y que además pues está cerrando, se está estrechando ese conducto arterioso y por lo tanto nos da un gradiente altísimo. Si lo comparamos con la imagen que les presentaba precisamente, ustedes ya podrán ir viendo y podrán ir detectando este flujo continuo, que era el que yo les comentaba, es el D. Por lo tanto, nos habla de que es un flujo de un conducto arterioso que muy probablemente va a cerrar, es decir, incluso lo determinan así ahí en el esquema, es un flujo de conducto arterioso en cierre, ¿no? O que está cerrando, o que se está acercando al cierre. Comparémoslo ahora con esta. Observen cómo la fase diastólica del conducto arterioso desciende casi hasta el cero y observamos muy pulsátil ese patrón, ese flujo Doppler, incluso en la imagen, aunque no está en movimiento y aunque no es precisamente pues la mejor imagen para evaluarlo, se observa de mayor manera el conducto arterioso con ese flujo y con esa turbulencia, con ese mosaico de color. Nuevamente, si hacemos la evaluación y hacemos esta comparación, pues se parece mucho más tanto al B como al C. De hecho, estaríamos hablando en este caso de un flujo pulsátil que corresponde a la figura C y que nos habla de que hay una repercusión, de que esto clínicamente tal vez ya se está viendo en nuestro paciente o por lo menos en las próximas horas o en los próximos días nos podemos incluso adelantar. Si vemos un conducto arterioso con este flujo, definitivamente tenemos que iniciarle manejo médico y por qué no ir valorando, ir preparando al paciente para que se realice un manejo quirúrgico, porque si ahorita no le hizo nada, muy probablemente en los siguientes días o horas incluso podamos tener ya una repercusión claramente visible en la clínica. Así como les hablaba de que utilizamos el TAPSE y el MAPSE por separado, podríamos decirlo así, existe algo que es la valoración de la función combinada, algo súper importante y que esto sí nos va a servir no solo en el conducto arterioso, no solo en todas las cardiopatías congénitas, sino en cualquier valoración funcional que nosotros hagamos. Muchas veces queremos, como les digo, dirigirnos a la FEBI, ¿no? ¿Cuánto tiene de FEBI? Ah, tiene 55, tiene 60. Ok, pero combinado, ¿cómo está la función diastólica? ¿Cómo está la función sistólica? ¿Cómo está la función derecha? ¿Cómo está la función izquierda? Entonces, esto es una medición hasta cierto punto fácil, o sea, yo creo que requiere un entrenamiento, practicarla algunas veces, pero una vez que te estás acostumbrando y una vez que sabes cómo obtenerla y sobre todo que te aprendes la fórmula, que tampoco no es la fórmula más difícil del mundo, puedes obtener un índice de función miocárdica global, conocido como índice de Tay. Esto lo que utiliza es el tiempo de contracción y el tiempo de relajación isovolumétrico y lo corrige de acuerdo al tiempo de eyección. Aquí, como les digo, de hecho la fórmula es idéntica tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Y la normalidad, pues aunque también se debe de hacer de acuerdo a la edad y de acuerdo al peso o superficie corporal, pues tenemos que oscila entre el punto 25, punto 35. Hay muchos que pues comentan que entre ya llegando a los 40, punto 40, punto 45, es donde empezamos a tener precisamente ahí los problemas, donde empezamos a ver que la función está ya un poco alterada y es en esos pacientes en los que tenemos que poner muchísima atención. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Esto es precisamente la fórmula o no la fórmula, sino la manera real en el ecocardiograma de cómo obtener un adecuado índice de TEI. Se debe realizar tanto del lado derecho como del lado izquierdo y de esa manera tendríamos aún más todavía una evaluación, ahora sí que yo le llamaría una evaluación súper global del funcionamiento miocárdico del corazón. Esto se debe de realizar con Doppler pulsado y se debe realizar para las válvulas auriculoventriculares, es decir, para la mitral y para la tricúspide, colocando la muestra volumen justo debajo de la válvula que estamos evaluando y esto nos haría ver el ya conocido flujo mitral o flujo transmitral o transtricuspidio que conocemos todos o que hemos determinado la evaluación del famoso EA mitral o EA tricuspidio.
Es exactamente eso lo que nosotros queremos. Y debemos de evaluar precisamente la medición de la letra A, que aquí también se las pongo en siglas, que es precisamente el tiempo de cierre-apertura, en este caso de la válvula mitral. Cuando lo hagamos del lado derecho será el tiempo de cierre-apertura de la válvula tricúspide. Y después nos vamos a mover hacia lo que es el tracto de salida correspondiente. Es decir, en este caso nos moveríamos a un eje 5 cámaras en donde obtendríamos la salida del ventrículo izquierdo, porque estamos evaluando el índice de T izquierdo. Y aquí, a diferencia de las válvulas AB, o mejor dicho, de manera contraria, vamos a colocar nuestra muestra volumen por debajo, o bueno, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? O sea, aquí es la manera en que vemos el ecocardiograma. Si lo vemos anatómicamente, pues la muestra volumen tendría que ir arriba de la apertura, o sea, en el tracto de salida, ¿no? En la aorta, en pocas palabras. Y ahí lo que vamos a tener es precisamente lo que va a ser el tiempo de eyección, tanto de la aorta, el tiempo de eyección de la pulmonar lo realizaríamos desde un eje corto. Más fácil, como dicen por ahí, vamos a verlo en un ejemplo un poco más claro. Aquí estaríamos evaluando el índice de T izquierdo, ¿sí? No es cierto, es el derecho, perdónenme, es el derecho, en donde tenemos del lado izquierdo de sus pantallas la arteria pulmonar, es un eje corto de la pulmonar, ponemos nuestra muestra volumen ahí y vemos precisamente el tiempo de eyección que vamos a determinar como B en la pulmonar. Y después nos movemos hacia la tricúspide y vemos, como decíamos, el EA tricuspidio o lo que sería el flujo transtricúspidio. Medimos este tiempo de cierre-apertura que va desde el cierre de la válvula tricúspide hasta la apertura de la válvula tricúspide nuevamente, y eso lo vamos a medir y a catalogar como A. Importantísimo para el índice de TEI. Estamos hablando de milisegundos, no del flujo, es decir, no de la velocidad, no del gradiente que se produce en estas válvulas. Se debe de observar y lo vamos a ver, cuánto gradiente, cuánta velocidad me está dando. Pero a mí lo que me importa es los milisegundos desde el cierre de la válvula hasta la apertura de la válvula, y en el lado del tiempo eyectivo, los milisegundos desde que inicia la eyección por el tracto de salida derecho hasta que finaliza la eyección en el tracto de salida derecho. Una vez que ya tenemos estos datos, podremos hacer nuestra fórmula. Vamos a ver ahora sí el ejemplo del lado izquierdo, que es exactamente lo mismo, nada más que ahora sería, como les decía hace un momento, en la mitral, obtenemos el EA mitral, que es el flujo transmitral, medimos el tiempo de cierre-apertura de la mitral en milisegundos y después nos movemos al 5 cámaras. Vemos el tiempo eyectivo de la aorta y medimos precisamente lo que sería en milisegundos cuánto tardó en eyectar el lado izquierdo de mi corazón. Una vez que tenemos las dos mediciones, realizamos una resta, A menos B, y esto lo dividimos entre B y tendríamos ya el índice de T. Ya lo decíamos, entre 0.25, 0.35, hay quien nos dice que 0.40. También algo importantísimo, si se eleva, existe disfunción. Entonces es un índice o una medida que podemos utilizar incluso para seguimiento de un mismo paciente. Es decir, no tengo que irme a las tablas de normalidad, no tengo que irme a percentilar del todo, sino que si yo tengo un índice de TEI de 0.32 en un paciente y después de iniciado mi manejo, después de que veo que empeora clínicamente o después de pasados unos días, le realizo el índice de TEI nuevamente y ya está en 0.48, este se elevó. Quiere decir que ese mismo paciente, con esas mismas estructuras, con ese mismo padecimiento, tiene ya una función miocárdica global deficiente y está empeorando, y tengo que optimizar mi manejo porque él, siendo parámetro para él mismo, me está mostrando que hay una disfunción. Vamos a llegar ahora a lo que es otro de los parámetros muy solicitados o muy pedidos o que muchas veces queremos obtener, pero a veces también que tal vez no nos da la información que quisiéramos. Sabemos bien que el conducto arterioso es una cardiopatía de hiperflujo, por lo tanto el QPQS se esperaría que esté alterado, que esté aumentado. Entonces, aquí la utilidad que muchas veces nos da es para intentar decidir aquel paciente que requiere una cirugía, y una cirugía inmediata me refiero.
Es decir, si nosotros obtenemos el QPQS, o ¿por qué es importante el QPQS? Porque se supondría que todo lo que pasa por el flujo sistémico es lo mismo que debería de pasar por el flujo pulmonar, o viceversa, que todo lo que llega al pulmón es lo que posteriormente debería de llegar al lado izquierdo e irse nuevamente hacia nuestro flujo sistémico. Es decir, óptimamente y de una manera muy general o muy estricta, el QPQS debería ser 1 a 1, es decir, debería ser exactamente la misma medición para el lado derecho que para el lado izquierdo. ¿Cómo se obtiene el QPQS? Aquí, nuevamente, en este eje corto paraesternal, que es la vista que también nos ha ayudado mucho para la evaluación de la hemodinamia en el conducto arterioso. Vamos a medir el diámetro de nuestra arteria pulmonar, del anillo o del tracto de salida derecho, y después de eso vamos a tener que medir el BTI, que es precisamente lo que es el tiempo, la velocidad tiempo también de nuestro tracto de salida derecho. Entonces aquí lo que vamos a obtener es una multiplicación y vamos a obtener ya el QP. Aquí nuevamente para que ustedes observen el QS, cómo lo obtendríamos. Este sí se realiza desde dos vistas. Nuevamente desde el paraesternal largo obtendríamos lo que es precisamente el diámetro del anillo aórtico y posteriormente nuevo vamos a ir al 5 cámaras en donde vamos a obtener la integral velocidad-tiempo de lo que sería mi aorta. Nuevamente tomamos estos valores y ahora nos vamos a las fórmulas, ¿sale? Para ver el flujo pulmonar, ya lo dijimos, el diámetro del tracto de salida del BD más la integral velocidad-tiempo derecha, y esto nos va a dar un resultado. Luego vamos a obtener exactamente lo mismo del lado izquierdo y nos da lo que sería nuestro QS. En este paciente que tenía un conducto arterioso y en este paciente que ya sabemos que es de hiperflujo, entonces realmente lo que importa es hacer esa correlación entre ambos y tendríamos un QPQS de 2.13 a 1. Se dice que se debe de iniciar manejo cuando es mayor de 1.5 a 1 y ese rubro o ese punto de corte entre cuándo es ya quirúrgico y cuándo debe de continuarse con manejo médico, pues también está entre 1.8, hay quien dice 2, hay quien te dice ya es 2, definitivamente debe ser quirúrgico y está afectando muchísimo a tu paciente porque en pocas palabras es el doble el flujo que está pasando por la pulmonar. Ese hiperflujo es tan importante que es el doble de lo que debería de estar pasando. Por último, vamos a tener esta evaluación que es precisamente otra vez la evaluación del Doppler, pero es una evaluación del Doppler en nuestras arterias y es bien importante para determinar la repercusión. Esto es parecido incluso a una insuficiencia aórtica. Es lo que hemos tal vez escuchado en algún punto como el famoso robo diastólico. El conducto arterioso, al estar colocado nuevamente, como les decía, entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar, entonces tenemos que comunicar ambas circulaciones y al final le está robando gasto a la circulación sistémica. En este flujo Doppler que observan en la imagen, tendríamos que se trata de un flujo normal, de un flujo que debe de tener su pico sistólico y posteriormente debe de tener un componente diastólico normal, así con un descenso lento y que llega hasta el siguiente pico sistólico. Sin embargo, si nosotros evaluamos precisamente esta morfología del flujo Doppler a nivel sistémico, es decir, en varias de las arterias del cuerpo, como pueden ser cerebrales, como pueden ser renales, como pueden ser mesentéricas, veremos que el conducto arterioso ya me está llegando a hacer una repercusión no solo en el corazón, vaya, sino que a nivel sistémico me está robando también gasto. Aquí en el lado B, en la figura señalada como B, es nuevamente lo que tendríamos como normal. Si ustedes se fijan, es una parte sistólica con un componente diastólico, con un descenso lento, y todas las demás arterias, que eran las que yo les contaba, se hizo la evaluación
en la cerebral anterior, también se hizo en la mesentérica, se hizo en la renal, es decir, evaluaron diferentes de las arterias a nivel sistémico y se obtiene que al momento de que tiene ya un componente diastólico, como es en la figura C, es decir, que si se fijan ya se invirtió incluso este flujo diastólico del conducto, bueno, no del conducto, mejor dicho, de la arteria que estamos evaluando, pero que al final es producto del robo que está teniendo el conducto arterioso. Entonces, este flujo diastólico reverso, cuidado, porque eso sí me está diciendo que hay ahí un robo, que hay una repercusión ya no solo a nivel aorta, sino de las demás arterias. Y pues esta sería la evaluación de la aorta abdominal, en donde podemos obtener precisamente también esta evaluación, en donde la B, otra vez, es un flujo Doppler normal en aorta abdominal, pero si se fijan incluso al inicio, se hace ya como una pequeña muesca, al inicio del Doppler espectral en este caso, y eso nos indica de que empieza a haber una repercusión. Mientras que obviamente ya la inversión del flujo diastólico en aorta abdominal y entre más pequeño sea nuestro paciente, definitivamente nos estará dando una repercusión mucho más importante. Bueno, esto es lo que les tengo preparado para el día de hoy. Espero haya sido de utilidad. Espero realmente pueda ayudar a sus pacientes y a ustedes también con esta evaluación. Quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta sobre el tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Espera que estoy con los dos micrófonos. Ahí está, sí, yo también. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que es súper interesante la presentación. Nos quedamos con un montón de conceptos como para empezar a implementar. La verdad que lo del TI me pareció muy válido para por lo menos intentarlo. Sí, No sé claro, si es tan fácil obtenerlo, pero bueno, hay que intentarlo. Sí, definitivamente cuesta, o sea, te lo digo por experiencia incluso, o sea, son conceptos, como dices, son métodos de evaluación que cuando uno los ve o los lee, tal vez los quiere reproducir, pero también eso me lleva a que afortunadamente es posible, o sea, también muchos de los conceptos que traigo es porque son reproducibles en las diferentes unidades en las que estamos con diferentes pacientes. Tal vez te lleva, como lo decía, un poco de práctica, ¿no? Sí. Tal vez el primer paciente no te va a salir o no lo vas a medir bien, o etcétera, pero es esa curva de aprendizaje y créeme que después de haber hecho 10, estás seguro de que lo estás midiendo y sobre todo también hay un estudio en cuanto a índice de TEI de la variabilidad interobservador y se dan cuenta que realmente este tipo de evaluación tiene menor variabilidad interobservador que otras mediciones, porque es muy fácil de observar el flujo en dónde está. Entonces, aquí empieza y aquí termina, y no hay de otra. O sea, es muy difícil que te equivoques una vez que lo empiezas a obtener. Perfecto. Bueno, ya que compartimos unidad con Javier, vamos a hacer esa evaluación juntos a ver si Yo con el TEI me quedé también, yo lo había leído hace mucho, el índice cardíaco, el índice de performance cardíaca, el TEI, lo había leído y la verdad es que nunca me pareció como medio, dificultoso. voy a decir pero como medio fabuloso, medio ficticio, como una cosa, pero fue el mismo proceso si uno empieza a pensar que tuve con el gasto cardíaco. Uno llega a medir gasto cardíaco después de un proceso. Uno va haciendo medición, fracción, eyección, STAPS, MAPS, desplazamiento de la mitral, hace un montón de cosas y dice, no, gasto cardíaco no voy a medir nunca. Hasta que un momento te encontrás que medís gasto cardíaco todos los días. Entonces me parece que es un escalón más el TEI. Así que Eduardo, te agradezco muchísimo por la conversación. Vamos a ver si hay preguntas por la gente. Muchas felicitaciones y agradecimientos. La verdad es que una cosa que chateábamos con Lelis en privado mientras vos hablabas, Eduardo, es que no es común escuchar a los cardiólogos alentar a los intensivistas a usar la ecografía. Así que eso lo agradecemos
porque es mucho el laburo que hacemos nosotros con la ecografía y lo que nos aporta y lo que nos resuelve. Siendo egoístas digo a nosotros, pero en realidad le resuelve a los pacientes. Claro, eso es lo importante. Absolutamente, como dice Javier, es re difícil y es muy bueno de tu parte habernos dado todas estas herramientas. La verdad que nos encantó esto del paso a paso, el poder tener esas herramientas que en la guardia nosotros como intensivistas nos ayudan a por lo menos abrir el panorama y ya el otro día decir, bueno, viene el especialista y nos da otra mirada, digamos, de lo no intensivista. Pero... Claro. Sí, Mil gracias. al final estas herramientas son precisamente para eso, para que las usemos, como dices, durante la guardia, cuando el paciente tiene algún, no sé, que empeora, es decir, en agudo, casi, ¿no? Y bien lo dijiste, y yo creo que eso también es muchas veces a veces difícil de entender para nosotros, de que tal vez al día siguiente o cuando te piden una valoración, puede ser que el paciente ya haya cambiado. De hecho, había un maestro que me lo decía, dice, son momentos hemodinámicos distintos. Que si ayer en la noche durante la guardia se hizo esa evaluación y se quiso cambiar este manejo, fue por esto y por esto y por esto. Cuando tú ya llegas al día siguiente, como te digo, a hacer un ecocardiograma completo, medición de válvulas, tractos de salida, etcétera, es totalmente distinta la evaluación, es otro abordaje distinto, pero que se complementan, porque tú ya sabes cómo fue utilizado este protocolo en un momento de urgencia o en un momento de inestabilidad del paciente, y tú lo complementas. Por eso esa invitación al trabajo en equipo, vaya, o sea, estamos perfectos, esa unión. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta por el chat? No, no veo nada. ¿Vos, Javi, algo por ahí? No. La verdad que me quedo con esto perdón, Javi, de medir también lo de aorta y aurícula, empezar con los flujos, el TI. La verdad que nos has dado varias herramientas como para hacer el paso a paso, que bueno, ahora hay que ponerlas en práctica. Claro. Nosotros te vamos a invitar a todos la gente que hoy se ha conectado a no perder el miedo, a perder el miedo, no, en realidad, no perder el miedo, a perder el miedo al monitoreo ecográfico, porque muchas veces pensamos que no es posible, que es muy complejo, que es un montón de rayas y que no nos aporta nada, y que la verdad es que cuando uno empieza a explorarlo, es mucho lo que aporta. Así que Eduardo, de corazón y desde parte de todo el grupo de USPED, muchísimas gracias. Espero, ya estuviste con nosotros en otra charla hace tiempo, así que nos estamos aprovechando de tu gentileza y con gusto, docencia. con gusto, y espero yo también poder participar con ustedes, y qué mejor que entre todos sigamos compartiendo todo este conocimiento, como dices, para el beneficio del paciente. Yo creo que es el objetivo principal. Totalmente, Eduardo. Muchísimas gracias. Que tengas un hermoso fin de semana. Un hermoso fin de semana para todo el mundo. Gracias, Leli, por la coordinación de hoy. Y gracias a todos los que se han conectado. El sábado que viene estamos con otro encuentro aquí en USPED Latinoamérica. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene. Gracias a todos. Hasta luego.